Gracias, hermano Daniel, por su presentación y a nuestro hermano David Calderón, que está aquí, hermanos, con nosotros, amada iglesia de nuestro Dios, donde quiera que se encuentren, mis amados hermanos, un paz a vosotros, a mis hermanos pues a mis hermanos de Mexicali, nuestro hermano Bernie Morales, nuestra hermana María Teresa. Gracias a Dios, hermano, pues se ha llegado el tiempo, ¿verdad? Hoy estamos a 6 de marzo del 2021. ¿Qué vamos a estudiar? Hemos estudiado estas lecciones de los hermanos en la Biblia, hermanos, y estas historias han quedado escritas porque el libro sagrado, la Biblia, es un libro santo de nuestro Dios, donde nos enseña lo bueno y lo malo. Estas historias son para aprender, son para reflexionar, hermanos, y hoy toca estudiar, ¿verdad? 3 hijos y un nieto del rey Josías, ¿verdad? Un hombre, pues como lo vemos aquí, hermanos, dice el título de nuestra lección, los hijos de Josías, Joacás, Joacín y Sedecías, porque ellos están involucrados en los 3 cercos, mis amados hermanos, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a ver en esta mañana. Saludamos a nuestra hermana Rey Márquez, un pasavoz. Le mandamos a nuestra hermanita, qué bueno que ya está bien, ya fue a ver lo de su embarazo y gracias a Dios, todo está bien. Que Dios bendiga a nuestra hermana, a todos nuestros hermanos, todos los saludos que ha dado nuestro hermano Daniel. Hermanos, los invitamos a compartir, ayúdenos a compartir la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, los hijos de Josías. Dice, no, voy a darle aquí para pasar a las diapositivas en el verde, ¿verdad, hermano Daniel? Sí. Aquí. A ver, otra vez. Bien, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en esta mañana? Algo muy importante, muy interesante, hermanos, que entender que a los hijos no se le pueden heredar los pecados, a los hijos, que a los hijos se le puede heredar enseñanza. Y estos hijos del rey Josías, hermanos, eh, eran, eran príncipes, porque eran hijos de un rey. Llegaron a ser mayores. Lamentablemente, hermanos, no tomaron buenas decisiones, no siguieron el gran ejemplo del rey Josías, un gran reformador por todo lo que hizo y lo que dice las escrituras de él, y que además, amados hermanos, vemos aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, que el rey Josías, hermanos, limpió todo de la idolatría. No así sus hijos, se envanecieron, se hicieron idólatras y fueron, hermanos, tras todas esas situaciones que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios, que no lo deberían de hacer, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues aquí tenemos, hermanos, vemos aquí dentro de la misma palabra de nuestro Dios, dice el material en su parte del objetivo, que no perdamos esto, hermanos. Dice, comprender que cada uno dará cuenta de sus obras y que en ocasiones la buena enseñanza de los padres no siempre se refleja en la vida de los hijos. Y es cierto, hermanos. Entonces, eh, ni el hijo, dice Ezequiel capítulo 18, ni el hijo paga por el padre, ni el padre paga por los hijos. ¿Hay consecuencias? Hay consecuencias. Eso sí, pero no se hereda el pecado, hermano. No, nadie paga por los pecados de otros. Cada quien es las decisiones que cada uno de nosotros tenemos. Así que, hermano, pues vemos esto dentro de la misma palabra de nuestro Dios, y ese es el objetivo, hermanos, llegar a la comprensión que en el caso de los hijos de Josías, hermanos, ¿sí? Su padre, lo vamos a ver, un gran ejemplo, ¿sí? Pero todo lo que construyó, todo lo que hizo su padre,
sus hijos no le dieron el valor. Por eso se envanecieron, hermano. Se hicieron soberbios, altivos, y aprender, ¿verdad? Aprender de esto, de que no es necesario llegar a una situación como a la que llegaron los hijos de Josías. No es necesario. Por eso son estas enseñanzas, para aprender, para hablar, para platicar, para siempre estar con los hijos, hermanos, hablándoles, enseñándoles las cosas de nuestro Dios, la bendita palabra. Hermanos, tenemos una lectura bíblica. Dice segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 1 al versículo 11, y posteriormente vamos a ir desglosando estas actitudes de los hijos de Josías, hermanos, y del mismo Josías, y por qué no, los anteriores, hermanos, la familia anterior. Dice segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 1 al 11. Aquí, hermano Daniel, ¿cómo le apago la cámara? 36, del 1 al 11, hermanos. Dice así: entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, e hicieronle rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra en 100 talentos de plata y 1 de oro. Y constituyó el rey de Egipto a su hermano Eliacín por rey sobre Judá y Jerusalén, y mudó el nombre en Joacín. Y Joacás, su hermano, tomó Necao y llevólo a Egipto. Cuando comenzó a reinar, Joacín era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo en ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y atado con cadenas lo llevó a Babilonia. Y también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los vasos de la casa de Jehová, y púsolos en el templo en Babilonia. Lo demás de los hechos de Joacín, y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló de aquí, he aquí está escrito en el libro de los reyes de Judá. Y reinó en su lugar Joacín, su hijo. De 18 años era Joachín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo en ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió e hízolo llevar a Babilonia juntamente con los vasos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedecías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedecías cuando comenzó a reinar, y 11 años, dice aquí a través de la escritura, hermanos, que 11 años reinó en Jerusalén. Amén. Esa es la lectura bíblica que la vamos a ir desglosando, hermanos. Yo quisiera presentarles algo que vemos aquí, hermanos, a través de la escritura. Mire, hermanos, yo lo hice de esta manera. Espero darme a entender. ¿Quién fue Manasés? Manasés fue el padre de Amón. ¿Quién fue Amón? Amón fue el padre de Josías. Aquí veo, hermanos, 3 generaciones. ¿Cómo fue Manasés en su reino? ¿Qué hizo? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Manasés es del reino del sur, hermanos. Es el rey que más tiempo estuvo en el trono. ¿Cuánto tiempo estuvo Manasés en el trono, hermanos? 55 años. ¿Qué hizo? Cosas muy malas, hermanos. Malas que repercutió en los hijos de Josías. Amón fue el padre de Josías, y era tan malo que solo duró muy poquito tiempo, 2 años aproximadamente, hermanos. Y sus mismos siervos lo mataron de que era tan malo. Pero Josías, el nieto de Manasés, el hijo de Amón, rompió esa cadena, hermanos.
Josías fue un gran reformador. Josías quitó todos los ídolos, acabó con toda la idolatría, quebró todos los altos. Josías rompió la cadena del abuelo y del padre. Vienen los hijos de Josías. O sea, yo estoy viendo, hermanos, estos 7 reyes del sur del reino de Judá. Josías es rey por 31 años. Él comenzó muy niño, siendo de 8 años de edad Josías. Muere Josías, se quedan sin rey, y la gente dice, antes de que Necao, el faraón, nos ponga uno, nosotros elegimos a un hijo de Josías. Este Joacás, que también se llama Sayún, hermanos, no era el primogénito, por lo que dice el verso de memoria, no era primogénito, ¿sí? Su madre se llamó Amutal y lo ponen por rey. Pero también el testimonio que da la palabra de nuestro Dios, hermanos, es que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y solamente duró, ¿cuánto creen, hermano? 3 meses. Ponen a Joacín, su hermano, que es Eliacín, hermanos, y este dura 11 años en el reino en Jerusalén. Igual, hermanos, todo lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Este Joacín, hermanos, tiene un hijo. ¿Cómo se llama el hijo de Joacín? Este no es hijo de Josías. Se llama Joaquín, el número 6, si ustedes lo ven ahí. El sexto se llama Joaquín, es hijo de Joacín. Este solamente reina 100 días nada más. Y el último, ese Sedecías, hermanos, que también tiene el nombre en la Biblia, segundo libro de los Reyes, segundo libro de las Crónicas, el capítulo que estamos viendo, que se llama Matanías, ¿sí? También reina 11 años. Y también hace lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué hizo Manasés? Voy a leer, hermanos, segundo libro de los Reyes, capítulo 21. Dice así, una parte, hermanos, para que veamos cómo se comportó el rey Manasés en ese reino de Judá. Dice así, hermanos, capítulo 21 del segundo libro de los Reyes, verso 1 en adelante. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años, y el nombre de su madre fue Epsiba. Y miren lo que dice la palabra de Dios de él, hermano. E hizo lo malo en ojo de Jehová, según las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él volvió a edificar los altos que Ezequías, su padre, otro reformador, un padre bueno, como lo fue el rey Ezequías, había derribado. ¿Qué hizo Manasés? Levantó altares a Baal e hizo bosques, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército del cielo y sirvió aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército del cielo en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y miró en tiempos, y fue agorero, e instituyó pitones y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo en ojo de Jehová, para provocarlo a ira. La cabeza, el rey, el que tenía que tener una copia de la ley para no envanecerse, hermanos. Miren lo que hizo Manasés, el abuelo de Josías. Dice aquí, y puso una entalladura de bosque que él había hecho en la casa de la cual había Jehová dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres,
con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que me hicieron Moisés les mandó. Pues hermanos, parte de lo que hizo Manasés, de esta familia, de aquí estoy hablando de 3 generaciones: Manasés el abuelo, Amón el padre, Josías el hijo, hermano. Para que nos demos una idea, Amón, dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 21, verso 18. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arus de Joppa, e hizo lo malo en ojo de Jehová, como había hecho Manasés, su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a las inmundicias a las cuales había servido su padre, y a ellas adoró. Hermanos, dice aquí el verso 23, y dejó a 22, y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Tan malo, siguiendo al abuelo, hermanos, y ya estaba Josías. Josías comenzó a reinar. Dice aquí, hermanos, que voy a leer aquí, hermanos, capítulo 22, verso 1 del segundo libro de los Reyes. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Reinó en Jerusalén y reinó 31 años. Dice el nombre de su madre, ¿los ve usted, hermano? ¿Sí? Pero dice el verso 2 de Josías, no se dejó influenciar ¿por quién? ¿Por su abuelo? ¿Ni por quién? Ni por su padre. E hizo lo recto en ojo de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, del rey David, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y a los 18 años del rey Josías fue que envió el rey Sefán, hijo de Azalía, hijo de Masuyán, escriba, a la casa de Jehová. Y hermanos, hallaron el libro, dice que hallaron el libro de la ley, ¿sí? Y que encontraron, hermanos, todos los mandamientos de nuestro Dios, reconstruyó, quitó los altares que hizo su abuelo, que hizo su padre, hizo una gran reforma, y no tan solo en el reino de Judá, también en el reino del norte. Entró el rey Josías, hermano. Si usted lo quiere ver, hermanos, todo lo que encontramos aquí en el segundo libro de los Reyes, amados hermanos, en el capítulo 23 del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 24, hermanos, todo el segundo libro de las Crónicas, capítulo 35, todo eso, hermanos, vemos ver al profeta, al rey Josías, hermano. No se dejó influenciar por su padre. Por eso es que él sí les enseñó bien a sus hijos, pero sus hijos no lo quisieron seguir. Y ya de Joacás, pues ya vemos, hermano, lo malo en la lectura. Joacín hizo lo malo, hermanos. Joaquín, el nieto, lo malo. Sedecías, lo malo ante los ojos de Jehová, hasta que Dios, ¿qué hizo? Pues dice que Dios los castigó. Una partecita aquí, hermanos, de lo que hizo, de la reforma que hizo el rey Josías. Dice el verso 10, asimismo profanó a Topel, que está en el valle de los hijos de Hinnom, porque ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a las cámaras de Natán Meloc, eunuco, el cual tenía cargo de los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la techumbre de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los 2 atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo en el torrente de Cedrón. Asimismo profanó el rey los altos que estaban delante de Jerusalén. Alto es un altar, hermanos, a la mano derecha del monte,
de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astarot, abominación de los sidonios, a Quemos, abominación de Moab, a Milcom, abominación de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y taló los bosques, e hinchó el lugar de ellos de huesos de hombre. Igualmente el altar que estaba en Betel y el alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar, y el alto destruyó y quemó el alto o el altar y lo tornó en polvo y puso fuego el bosque. Volvióse Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y quemólos sobre el altar para contaminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado estos negocios. Y bueno, hermanos, una reforma tan grande que hizo Josías, que halló gracia ante los ojos de nuestro Dios. Eso es lo que encontramos para entender que lo que hicieron sus hijos, hermanos, no fue el mal ejemplo de sus padres. Dice aquí el verso de memoria, mis hermanos, en primer libro de las Crónicas, capítulo 3, versículo 15. Y los hijos de Josías, Joanán, su primogénito, no se sabe nada de él. Probablemente murió, hermanos. Esa puede ser la causa. Ese es el primogénito. El segundo fue Joacín, el tercero Sedecías y el cuarto Sayún, que es Joacás. Ustedes saben, hermanos, que por el acento que tiene así como un triangulito, no decimos Joachás, sino es Joacás, hermanos, por ese acento que se tiene, ¿sí? Entonces, aquí se presenta a Josías, de su madre, su abuelo Manasés, hermanos, fue muy de los peores de reyes de Judá, fue su abuelo Manasés. Aquí lo dice, hermanos. Dice aquí a través de la escritura que uno de los reyes causantes del alejamiento de hacer la voluntad de nuestro Dios, ¿sí? Promovió el culto idolátrico, hermanos. Pero fue el rey Joacín, otro reformador como lo fue el rey Ezequías. Entonces, con esto nos estamos dando cuenta, hermanos, que pues los hijos llegan a, a tomar ese tipo de elecciones. Sí, sí, hermana Rey Márquez pregunta, ¿había algunos requisitos para ser rey o cómo era el proceso? ¿Eran elegidos por Dios o por generaciones? Bueno, los reyes de Judá, por el rey David, dijo nuestro Dios que un rey como lo fue David nunca iba a quedar su trono vacío. Y reinó en su lugar del rey David, su hijo Salomón. Pero Salomón en su vejez, hermanos, sin voluntad propia, promovió la idolatría por las mujeres paganas que tuvo y se rompió su reino. Y 10 tribus se fueron para el reino del norte y solamente 2 tribus quedaron en el reino del sur. Y los del reino del norte, pues tenían ponían sus reyes. Las 10 tribus del norte los ponían. Y las tribus del sur, que es el reino de Judá, se llama el reino de Israel el del norte y el reino de Judá el reino del sur, pues ahí el sucesor tenía que venir de esa tribu de Judá. Y por eso Roboán fue hijo de Salomón y fue puesto. Y así siguió, hermano, por la voluntad de nuestro Dios. Pero sí tenían que tener requisitos. Lo vimos la vez pasada en Deuteronomio, hermanos, donde todo lo que tenía que hacer el rey de sacar una copia de la ley de nuestro Dios y todo ello tenía que portarse muy bien. El rey, hermano, para no ensoberbecerse, tenía que tener mucho temor de nuestro Dios y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque si no, dice nuestro Dios, hermano, que él lo iba a castigar, dice aquí a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Tenía que ser un hombre temeroso, un hombre con cualidades,
como se puso el primer rey, sí, hermanos, que fue el rey Saúl, que lo encontramos aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Y entonces, hermanos, todo eso lo encontramos dentro del libro de Deuteronomio, por la pregunta que hace nuestra hermana Rey de acerca, sí, muchas cualidades muy importantes que tenían que tener. Entonces, mis hermanos, dice nuestra hermana María Teresa, ¿por qué el pueblo permitía la idolatría si sabía de nuestro Dios? Pues sí, sí sabían, hermanos, sabían de nuestro Dios, pero la cabeza, el rey, promovía y todo el pueblo, hermanos, se involucraba y todo el pueblo le gustaba lo más fácil, le gustaba copiar las cosas del exterior, de los pueblos que los rodeaban. Ellos tenían algo que tocaban, algo que adoraban. Israel siempre tuvo a nuestro Dios, pero era un espíritu, a Dios no se puede ver. Y ellos quisieron imitar a los pueblos y entonces tomaron sus costumbres de ellos. Y lo peor es que los reyes de la tierra, hermanos, del pueblo de Israel, ellos promovieron toda esa situación, pero que Dios lo castigó, como lo vemos aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, aquí tengo esta diapositiva, hermanos, hermanas. Eh, en el 610, pues vemos aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, dice que es puesto Joacás, pero que nada más dura ¿cuánto? Hermana, hermanos, ¿cuánto? A ver, hermanos, vamos a hacer un repaso, hermanos. Mándenos sus comentarios. ¿Cuánto tiempo duró Joacás, uno de los hijos de Joacín? ¿Sí? Inmediatamente el tiempo que dura, ponen a Joacín y reina Joacín 11 años. En, en el reino de Joacín, hermanos, viene el primer cerco, el castigo de nuestro Dios, porque no iba a quedar así, hermanos. El hombre puede hacer y deshacer la idolatría y puede cambiar a Dios, pero Dios se enojó mucho por lo que hicieron y vino, ya para ese tiempo ya no estaba el faraón, ya había perdido fuerza y su reino se encerró en Egipto, pero venía otro reino, el de Babilonia, el del rey Nabucodonosor, y ellos, Nabucodonosor lo cercó en el año 606. En el año 599, hermano, antes de la era común, viene el segundo cerco para el pueblo. Y el tercer cerco, hermanos, en el año 588, con Sedecías, que gobernó 11 años, ¿sí? Así que Joacás se lo llevan a Egipto, allá muere. Joacín, hermanos, que está mucho de sus hechos en el libro de Jeremías. Él fue el que quemó el libro, hermanos, que llevó Jeremías a decirle las profecías delante de parte de nuestro Dios. Mandó a quemar el libro. Metieron a la cárcel a Jeremías. Era un rey, hermanos, que no le gustaba lo que le decía Jeremías, odiaba las cosas que venían de parte de Dios y tuvo una muerte muy, muy fea. Dice, vamos a verlo más adelante, una muerte, dice aquí, de asno, hermanos, que lo vamos a ver. Solo Joaquín, el que duró 100 días, hermanos, ese que duró 100 días, ese se lo llevaron a Babilonia 37 años después de la cautividad. Sale libre Joaquín y es puesto de él delante de la mesa y tiene una pensión vitalicia hasta el último día de su vida. Este sí fue llevado allá a Babilonia, mis hermanos. Eso es lo que encontramos dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Y aquí, pues miren aquí más adelante lo que ponen nuestros hermanos. Aquí aquí viene el detalle, aquí está el papá de Josías, aquí está la mamá Mutal, y de los hijos, hermano, aquí está su hijo primogénito, Joanán, aquí está Eliasín o Joacín, aquí está Sedecías o Sedequías o
Matanías, aquí está el otro el hijo, Sayún o Joacás, fue el primero, ¿sí? Entonces, hermana Tere, el hombre siempre ha sido desobediente. El hombre ha tenido la misericordia y las cosas de nuestro Dios, pero el hombre pues es lo que ha buscado, es lo que él ha hecho, ¿verdad? Apartarse de las leyes de nuestro Dios, como lo vemos aquí, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, como encontramos aquí dentro de la misma escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Aquí le voy a leer a nuestra hermana Rey Márquez algunos de los requisitos para ser rey y que Dios le dijo a Moisés que los apuntara, hermano, y que quedaran dentro de la ley de nuestro Dios. Dice aquí, Deuteronomio capítulo 17. Dice aquí, hermanos, a través de la escritura, en el 17, verso 15. Sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero que no se aumente caballos ni haga volver al pueblo a Egipto para acrecentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no procuraréis volver más por este camino. Ni aumentará para sí mujeres, porque su corazón no se desvíe, ni plata ni oro acrecentará para sí en gran copia. Y será que cuando se sentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí un libro, un traslado de esta ley, del original de delante de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Encontramos dentro de la escritura, dentro de la palabra de nosotros. Son parte de los requisitos. Dios le decía, no atesores mucho porque te vas a ensoberbecer y me vas a olvidar, me vas a dar la espalda. Dios puso hermanos después de Egipto, después de que entraron a la tierra prometida. Era un gobierno teocrático, todo lo ponía nuestro Dios. En el tiempo de los jueces, hermanos, se apartaron de los mandamientos de Dios, por eso vimos el estudio de los jueces. Moría uno y se hacían lo malo, venía otro, lo salvaba y hacían lo malo. El pueblo de Israel, pues es su forma de actuar a veces del ser humano, conociendo las leyes, conociendo los mandamientos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Esa fue la situación que encontramos dentro de las Escrituras. Entonces, ellos tenían que tener una copia de la ley, tenían que guardarla, tenían que llevarla a cabo. Y este hombre, hermanos, este rey Josías, él desde muy niño tenía ese carácter de buscar a Dios en su corazón, por eso comenzó a reinar muy joven por la muerte de su padre, que lo vemos aquí a través de la escritura. Entonces, esto es lo que encontramos dentro de la misma palabra de nuestro Dios, una serie de requisitos que se tenían que poner. Posteriormente, ya se acabó el gobierno teocrático, hermana Rey, y ya el mismo pueblo elegía a los reyes. Claro que Dios los supervisaba, pero el hombre nunca ha sido un autómata, hermana Tere. El hombre toma sus decisiones propias, como en el caso de los hijos de Josías, que tomaron sus decisiones propias que encontramos dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Y hermano, pues aquí pusimos una diapositiva desde el miércoles, ¿verdad? Este rey que comenzó a reinar siendo un niño a la edad de 8 años. Uno de los mejores reyes de Judá. ¿Sabe su nombre? Pues sí, nos contestaron. Muchos hermanos nos contestaron y efectivamente es el rey Josías, hermano, ¿sí? Desde los 8 años, hermano, mostró el carácter y que él buscaba hacer la voluntad de nuestro Dios. De hecho, Tijuana Progreso, hermano, subimos una película de YouTube que se llama El Rey Josías. Y como él, bueno, en la película se ve que convive con Manasés, su abuelo, y su abuelo le dice, yo hice mucho mal y me arrepentí, y estoy arrepentido de lo que hice, porque perseguí y maté inocentes que eran temerosos de Dios. Así como ha habido hombres malos a través de la historia en el pueblo de Israel, ha habido hombres buenos, mujeres buenas, jóvenes buenos, hermano, que siempre han buscado siempre han buscado, hermanos, hacer la voluntad de nuestro Dios, como es el caso que hoy nos toca estudiar, como es el caso del rey, Josías. Voy a pedirle que hermana María Elena, hermano David Calderón,
si pueden activar su micrófono, hermanos, para leer los tres primeros párrafos. Hermana María Elena, comenzamos con usted. ¿Sí puede activar su micrófono, hermana? Hermano, muchas gracias. Pasa voz. Sí, adelante, mi hermanita. Sí, ayúdenos con los tres primeros párrafos. Sí, hermano, gracias. Dice así: en la búsqueda de personas que se puedan considerar hijos de Dios, la referencia por excelencia es la traza de la misma palabra de Dios, en especial cuando en ella se nos dice que amemos al Creador con todo nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro poder, según Deuteronomio 6, del 1 al 5. Luego dice el segundo párrafo: uno de los hombres en quien se cumplieron dichas palabras fue el rey Josías. La misma escritura lo expresa así: no hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal, según segundo libro de los Reyes 22:35. Y dice el tercer párrafo así: al morir el rey Josías, el pueblo hizo duelo por el fallecimiento. Incluso el mismo profeta Jeremías sintió dicha pérdida a tal grado que fueron escritas las endechas sobre Josías. Esto nos muestra el buen comportamiento y las obras piadosas que realizó en vida, según el libro de segundo libro de Crónicas, capítulo 35, del verso 24 al 27, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias. Puede desactivar su micrófono. Gracias, hermana María Elena, por su participación. Y efectivamente, amados hermanos, ¿sí? Eh, Todas esas personas, hermanos, que se consideran hijos de Dios, ¿sí? Eh, Se dejan guiar, se dejan llevar. Aquí es muy importante porque esto nos ayuda a nosotros. ¿Cómo podemos tener hijos buenos? Inculcarle las enseñanzas de parte de nuestro Dios. Josías fue instruido en los mandamientos de Dios, seguro que sí, hermano, pero vio las malas influencias de su padre y de su abuelo, no se dejó llevar, rompió esa cadena. Fue un hombre bueno, dice aquí, y conocía lo que dice Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, que dice: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es, ¿verdad, hermanos? Y que enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos todos los mandamientos de nuestro Dios. Fue enseñado. Y él, ¿usted cree que no le enseñó a sus hijos? Sí les enseñó, pero le dieron un poca importancia al valor de lo que hizo su padre, un gran reformador como lo es el rey Josías, hermanos. Entonces aquí qué bueno que pusieron eso nuestros hermanos. Josías como rey y su temor hacia nuestro Dios. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, anduvo en todo lo de que leímos, hermanos, en lo de su padre David, no se hizo ni a la derecha ni a la izquierda. Tuvo un buen equilibrio, como lo vemos aquí a través de la escritura. ¿Qué hizo, hermanos? Aquí está todo en el segundo libro de los Reyes, todo lo que hizo. La casa le dio la importancia que debería tener, hermanos. Cuando escuchó las palabras de la ley, se conmovió, rasgó sus vestidos y dijo: no, vamos a buscar a Dios, vamos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Él juntó a todo el pueblo, hermanos, niños, hombres, mujeres, adultos, de todas las autoridades, hicieron un pacto de seguir en las cosas de nuestro Dios. Quemó todo lo de Baal, todo lo de Acera, hermanos, todo lo de esos bosques, esos árboles especiales para idolatría, y toda la adoración hacia el cielo, los signos zodiacales, todo ello, todo lo quitó los sacerdotes que hacían idolatría, todas las casas lo derribó, profanó a Tofet, hermano, para que no. Imagínense, Manasés pasó a su hijo por el fuego, lo sacrificó al dios Moloc, una muerte tan horrible lo que pasó, mis hermanos. Por eso Dios no iba a pasar por alto esto, ¿sí? No es que iban a pagar los hijos, hermanos, por los pecados de Manasés su padre, porque así dice segunda de Crónicas capítulo 36, sino que la situación es que todo el pueblo, hermano, y los hijos que estamos viendo aquí, los hijos de Josías, hicieron lo malo. Ahí está el testimonio de nuestro Dios. Qué bonito aquí dice de Josías. Aquí en el verso que acabamos de leer, segundo libro de los Reyes 23-25, no hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón.
y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro como tal. Lo vemos aquí a través de la escritura. Josías nace, según la cronología de Ussher, en el año 649 antes de Cristo. El nombre de su madre, todo lo que hizo y todo lo que quitó, hermanos. Si usted quiere leer el segundo libro de las Crónicas 34 del 1 al 7, ahí lo puede leer con todas sus letras, con todos sus detalles. Una profetisa llamada Ulla le anunció su muerte, porque venía el castigo de nuestro Dios y le dijo, no, tú no vas a ver esto, no te va a tocar a ti a ver todo lo que Dios va a poner, todo lo que Dios va a mandar, ¿sí? Tú vas a morir en paz y tú no, el mal que viene que va a mandar Jehová, no, tú no lo vas a ver, hermanos. ¿Por qué? Porque él se portó bien delante de nuestro Dios. Lo endechó Jeremías, lloró Jeremías cuando este rey murió, sí. Zacarías de igual manera, de tal manera que se hizo un proverbio del rey Josías, hermano, un hombre tan bueno, un hombre que tuvo temor de nuestro Dios. Y ya el castigo, pues ya empiezan con Joacás, que solamente duró 90 días, ¿verdad? Faraón por un lado, Nabucodonosor por otro lado, y ya viene Joacín, viene Joaquín, viene Sedecías, hermanos, y todo esto, estas cosas sucedieron y pasó esta situación porque ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hicieron? Lo mismo que hizo el abuelo, lo mismo que hizo el bisabuelo, lo mismo que hizo el abuelo Amón, lo mismo, todos ellos, hermanos, se fueron a la idolatría, todos ellos se fueron a pecar, como dice aquí la misma palabra de nuestro Dios, como lo encontramos aquí dentro de la escritura. Y aquí, hermanos, se preguntaba, ¿verdad? De esas tres generaciones, hermanos, ¿cómo se llamó el abuelo de Josías? ¿Cómo se llamó el padre de José? Pues nos contestaron bien, hermanos, nos dijeron bien, nos dieron bien la respuesta, ¿sí? De la palabra de nuestro Dios. Entonces, dice el cuarto párrafo, voy a pedirle a nuestro hermano Daniel, que nos haga favor de ayudarme con el cuarto párrafo para verlo aquí a través de la escritura. Adelante, hermano. Sí, mi hermano. ¿El cuarto nada más? Sí, el cuarto párrafo. Dice, el primer hijo de Josías que tomó el lugar del rey en Judá, apaga el micrófono, del rey en Judá fue Joacás Salum, en paréntesis, quien a sus 23 años ocuparía el puesto durante solamente 3 meses. No obstante, se menciona de él que hizo lo malo en ojos del Todopoderoso, por lo que fue llevado a Egipto y murió allí. ¿Sigo? A ver, el quinto párrafo. El segundo hijo de Josías, que fue rey, se llamó Eliacín, pero el faraón Necao le cambió el nombre por Joacín. Comenzó su reinado a los 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. Al igual que Joacás, también hizo lo malo en ojos de Dios. Segunda de Reyes 23, 34 al 37. Precisamente en el tiempo del reinado de Joacín, tuvo lugar el primer cerco de Babilonia sobre Jerusalén en el año 606 antes de la era cristiana. Daniel 1:1. Amén. Sí, gracias. Gracias, hermano Daniel. Se oye. Y efectivamente, hermanos, se oye. Entonces, vemos aquí que en el cuarto párrafo que leyó nuestro hermano, dice nuestra hermana Tere que se pasó un párrafo. Voy a darle lectura. Dice, a pesar de la buena enseñanza que seguramente recibieron sus hijos, al tomar el poder no tuvieron el mismo comportamiento que su padre. Obviamente lo estamos viendo, hermanos. Josías se convertiría en el único rey que 3 de sus hijos también ocuparían el lugar de reyes de Judá. Analicemos la vida de los 3 hijos de Josías, Joacás, Joacín y Sedecías. Y en esta diapositiva, hermanos, está la lamentación que hace, la endecha que hace Jeremías de este rey tan grande que estuvo, hermanos, sí, porque él hizo una limpieza. Él quitó todo, hermano, todas las cosas quitó, todo lo que
todo lo que era contrario a la voluntad de nuestro Dios, a la voluntad de nuestro Padre Celestial, que encontramos aquí dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, de Josías, nuestro Dios lo dice, así como Dios dijo de Job, así está diciendo aquí de quién, de Josías, hermano, nuestro Dios. Qué bonito, hermano, testimonio da nuestro Dios. No hubo uno como él, ni lo habrá, dice aquí, como lo fue el rey Josías. Pero ahora vamos a analizar aquí a través de la Escritura, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano nos pide que leamos un texto que está en Daniel capítulo 2, versículo 21. Vamos a darle lectura a través de la misma palabra de nuestro Dios, hermanos. Dice capítulo 2, versículo 21 de la siguiente manera. Y pues sí, efectivamente, no hay nadie más que nuestro Dios, es cierto. Y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades. Él quita reyes y pone reyes y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién fue Josías? Un hombre muy entendido, un hombre muy preparado, un hombre muy temeroso de nuestro Dios, que les dio y le puso el buen ejemplo a sus hijos. Que los hijos no lo tomaron, bueno, eso ya es decisión de ellos, y eran hombres, hermanos. Pasaban, aquí ponen las edades, pasaban de más de los 20 años, aún el nieto de Josías pasaba de más de los 20 años. Y dice que Dios los cataloga, que hicieron lo malo delante de Jehová, se fueron a la idolatría, se rebelaron en contra de Dios. Josías, el que duró 11 años, hermano, le hizo la vida imposible al profeta Jeremías. Ezequiel lo menciona, se aparta de los mandamientos de nuestro Dios, no hacen la voluntad de nuestro Dios. Por eso, qué triste castigo les ocurre a ellos, como lo vemos aquí dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Y sí, todas estas preguntas las hacíamos, hermano, y las poníamos ahí, ¿verdad? El nieto de Josías, que fue el penúltimo rey del reino de Judá, porque con Sedecías se acabaron los reyes. Sedecías fue el último de los reyes, hermanos. Y qué triste lo que le pasó a Sedecías por no querer hacer la voluntad de nuestro Dios. De Josías, ¿cómo habla la Biblia? ¿Cómo hablan los textos? Segundo libro de las Crónicas 34, segundo libro de las Crónicas 35, pero de sus hijos, no, un gran reformador, hermano, lo fue el rey Josías, que rompió con la cadena de su abuelo Manasés y de su padre Amón. Mas sus hijos no quisieron hacer la voluntad de nuestro Dios, no quisieron tomar el ejemplo de sus padres, hijos conscientes, porque dice Génesis 8:21, ¿o no, hermanos? ¿Qué dice Génesis 8:21? Que Dios no iba a volver a ¿qué? A destruir la tierra otra vez con agua, porque miraba que el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Dice que desde su juventud, como lo encontramos dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Y ya el párrafo, hermanos, que vemos aquí, que leyó nuestro hermano Daniel, pues sí, aquí está el primer hijo, ¿sí? Joacás. Lo toman, es nombrado rey, ¿verdad? Porque si no lo hacen así, Faraón iba a poner a otro, a que él quisiera. Y ya están aquí, hermano, ya está entrando Nabucodonosor también. 23 años. Pero dice que hizo ¿qué? Lo malo, ese es el que se llama Sayún o Joacás, ¿sí? 3 meses, hermanos. Pero ¿qué dice aquí? A través de esto que estamos viendo, pues dice aquí, ponen aquí nuestros hermanos, que él fue llevado cautivo a Egipto, allá, lo desterraron, allá murió, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo ante los ojos de Jehová? Pues dice aquí a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, que hizo lo malo en ojos de Jehová. Se opuso contra el Señor, faltó a las leyes de nuestro Dios. ¿Qué conducta tuvo? ¿Qué excusa podía tener él, hermanos? Como lo encontramos aquí dentro de la misma palabra de nuestro Dios, dentro de la misma Escritura. ¿Qué encontramos?
pues, esta situación, hermanos. No quiso someterse a la voluntad de nuestro Dios, ¿sí? Todos ellos, en uno de ellos, el profeta Jeremías, al que duró 11 años, le hablaba y le decía, sométanse, si se los van a llevar, váyanse con los babilonios, que los lleven allá van a estar desterrados 70 años, pero van a salvar su vida. Ellos dijeron que no. Hubo profetas falsos, a los que Joacín le hacía caso, pero al profeta verdadero, que era Jeremías, no le hacía caso. Joacás son 90 días, hermano, ¿sí? 90 días nada más, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí está el segundo libro de los Reyes 23, 32, 34, que dice que fue desterrado y fue llevado, lo quitaron del reino. Era tan malo que lo quitaron del reino allá en Egipto, y allá, como dice aquí, allá fue su muerte, ¿verdad, mis hermanos? Y aquí pusimos una línea del tiempo, hermanos, según esta cronología, ¿verdad? Y ahí estamos viendo a los reyes Joacás, al rey Joacín, y etcétera, que vamos encontrando dentro de la escritura. Y también, pues, vemos lo que dice aquí, y se hizo una pregunta: ¿cuál fue el rey que dice el profeta Jeremías que tendría una muerte de asno? ¿Qué quiere decir la muerte de asno? ¿Usted la sabe? ¿Usted sabe sus nombres? Pues sí, pues ya sí nos los contestaron, hermanos. Nos contestaron mucho esa pregunta, y nos dieron buenas respuestas. El párrafo 6 que leyó nuestro hermano Daniel, el segundo hijo de Josías, ¿quién fue? Se llamó Eliacín. ¿Qué hizo Faraón? Le cambió el nombre por Joacín. ¿A qué edad comenzó a reinar? A los 25 años. ¿Cuántos años reinó en Jerusalén? Ahí se quedó, hermano, 11 años. Al igual que Joacás, su hermano, ¿qué hizo? Lo malo ante los ojos de Dios. ¿Sí? Precisamente en el tiempo de reinado de Joacín, tuvo lugar el primer cerco de Babilonia sobre Jerusalén en el año 606, antes de la era cristiana. Y le toca a un joven bueno como a Daniel, como los tres amigos, las consecuencias. No están pagando por el pecado de ellos. Toca las consecuencias, hermanos, de sufrir ese destierro hacia Babilonia en el año 606. Se llevan a 4 jóvenes buenos que hacían la voluntad de Dios, como era Daniel y sus amigos. Entonces, se sufren las consecuencias de quien tiene un mal actuar, de quien comete pecado. Encontramos a Joacín en el segundo libro más bien en el libro de Jeremías, hermanos, que se burla de las profecías que Dios manda. Se burla de lo que Dios le dice a Jeremías: ahora ponte este yugo, hazte esto, hazte el otro y preséntate. Y dice: ahora tú qué ridículo andas haciendo. Hermanos, todo esa, la historia del rey Josías, la mayoría, también lo encontramos en el segundo libro, en el libro de Jeremías, en el capítulo 22, en el capítulo 36, encontramos los hechos de Joacín, como lo encontramos dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Otro hijo, pero ¿qué hizo, hermanos? Lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Yo me acuerdo mucho, hermanos, de una anécdota que platicaba el hermano Santiago Montiel. Dice que había una hermana tan consagrada, tan entregada, hermanos, una hermana mayor, que cómo le daba buen ejemplo a sus hijos. Muy consagrada la hermana, muy santificada. Y un día su hija, hermanos, dejó su monedero olvidado en la iglesia. Y dijeron: ¿de quién es este monedero? Y dijo la hermana: ese monedero es de mi hija. Y le dijo, pues ya luego le hablaron aparte y le dijeron: mire, hermana, aquí está el monedero, pero ábralo para que vea lo que tiene. ¿Y qué cree que contenía, hermanos? Una cajetilla de cigarro y un encendedor. Pero eso no puede ser, eso no lo metió mi hija. Investigaron y efectivamente su hija fumaba. Y le dijo la hermana: yo no te di ese ejemplo, yo no te enseñé eso. Es que
hermano, a medida que van creciendo, la maldad se va acrecentando. Hoy un niño ya toma sus propias decisiones, un adolescente, un joven, hermano, toman sus propias decisiones cada quien. La hermana era muy consagrada, la hermana no tomaba, no fumaba, no le enseñó a su hija a fumar. ¿Qué pasó aquí? Pues que hermanos, ¿qué? Las malas conversaciones, ¿qué? Corrompen, ¿qué? Dice el apóstol Pablo, las buenas costumbres, mis hermanos, ¿sí? Y quedó evidenciada su hija y que no le podría echar la culpa a su madre, porque su madre era una hermana muy consagrada dentro de la iglesia. Eso como una anécdota, hermano. Así estos hombres, Joacín era un rey, pero era quería que lo adularan. Era un rey, hermanos, que era vano, que él quería tener la razón, que él lo que él quería hacer, hermano, Eliaquín, a la edad de 25 años, hermanos, un rey muy soberbio. Por eso, cuando murió, no taparon el hueco donde él murió. Así como era un animal, hermano, así lo dejaron a la intemperie. Cualquiera podía mirar. Por eso dice Jeremías en el capítulo 22 que tuvo muerte como de asno, dice aquí a través de la escritura. Y con Joacín ocurre, hermanos, el segundo cerco en el año 599 antes de la era común. Ocurre el segundo cerco, porque ya estaba profetizado de parte de nuestro Dios. Dice a través de la escritura, voy a leer Ezequiel, capítulo 21, hermanos. Ezequiel nos menciona mucho de la conducta de algunos de estos reyes, pero también nos menciona la profecía de que Dios iba a castigar al pueblo, como lo encontramos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Dice Ezequiel capítulo 21, verso 26 y verso 27. Así ha dicho el Señor Jehová: depón la tiara, quita la corona, esta no será más, esta, al bajo alzaré y al alto abatiré. Del revés la tornaré, y no será esta más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y se la entregare. ¿Por qué tenemos este texto? Por este siguiente párrafo. ¿Está por ahí nuestro hermano David? Vamos a pasar al siguiente párrafo, hermanita, pero también aquí había una pregunta. Sí, hermano. ¿Verdad? Ahorita me ayuda, hermano, con el siguiente párrafo. Párrafo número 7, hermano David, por favor. Sí, hermano, dice así. El tercer hijo de Josías, que fue rey, se llamó Matanías, a quien se le cambió el nombre de Sedequías. Él comenzó a reinar a los 21 años y reinó 11 años en Jerusalén. De la misma manera que sus hermanos, hizo lo malo en ojos de Dios, como dice Segundo Reyes 24, del 17 al 19 y Jeremías 37, 1 y 2. Sedequías fue el último rey de Judá y su reinado tiene lugar al tercer cerco de Babilonia sobre Jerusalén en el año 588 antes de la era común, como dice Segundo Libro de los Reyes 25, 1 y 2. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, ahorita comentamos sobre este párrafo, mis hermanos, pero aquí dice, ¿a qué rey de Judá 300 años antes un profeta dijo hasta cómo se iba a llamar su nombre y que él iba a erradicar la idolatría? Y el rey en ese tiempo que escuchó a aquel profeta, hermano, se enojó tanto que dijo: prendan a ese profeta. ¿Y qué le pasó en su mano al señalar al profeta, a ese rey? Bueno, aquí tenemos una tabla de los reyes de Israel, del norte, y de los reyes de Judá. Aquí están, mis hermanos. Está Jeroboam, fue el primer rey de los reyes de Israel. Y de los reyes de Judá fue Roboam. Bueno, como contestaron los hermanos.
Josías, en primer libro de los Reyes, capítulo 3, hermanos, 300 años antes de que existiera este rey Josías, un profeta dijo que Josías, menciona su nombre, iba a quitar toda la idolatría, toda, dice aquí, y que iba con huesos de muerto, iba a contaminar los altares, para que nadie los volviera a levantar. Y se cumplió la palabra. ¿Y qué rey de Israel, hermanos, se enojó tanto? Pues nos contestaron también, hermanos, los hermanos, fue Jeroboam. Y Jeroboam, cuando oyó la profecía de aquel profeta que la Biblia no dice su nombre, en primer libro de los Reyes, capítulo 13, le dijo prenderle, hermanos, y cuando estira la mano, se le entumió, se le quedó chueca, se le engarrotó, y va con el profeta y le dice, ora por mí, pídele a Dios, perdóname, y que me perdone Dios, y otra vez vuelve a recuperar la normalidad en su mano. Pero 300 años antes, hermano, ya un profeta había dicho a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, el trabajo que iba a hacer, ¿quién? Josías, hermano, como lo encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. El último rey, lo que acaba de leer nuestro hermano David, hermanos, el último rey fue Sedequías, un hombre muy altivo, ¿sí? Lo cegó el poder, eran príncipes, eran hijos de un rey, pero cuando ocuparon ese lugar, hermanos, de 21 años, y dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no valoró, como dice aquí, hermanos, en esta diapositiva, a veces no se valora en la parte de una familia el sacrificio de nuestros padres, hermanos, ¿sí? Josías es un rey que está bien representado en la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Él, hermanos, hizo la voluntad de nuestro Padre Celestial y puso el ejemplo para que el pueblo hiciera la voluntad de nuestro Dios. Pero este hijo de Josías, otro de sus 3 hijos, hermanos, ¿qué decidió? Equivocadamente. Ir en contra de los mandamientos de nuestro Dios. ¿Qué le pasó a Sedequías? Hubo un hambre espantosa cuando Nabucodonosor los rodeó. Era el último cerco, hermanos. Con Joacín se llevó los mejores hombres, se llevó los mejores, ¿cómo podría decir, hermanos? Utensilios del templo. Con Joacín y la gente más preparada. Entre ellos iba un profeta. ¿Qué profeta iba ahí con ellos, hermano? ¿O qué profeta le tocó vivir esta situación? ¿Saben quién, hermanos? ¿Qué profeta se vio involucrado? Aparte de Daniel, en el primer cerco en el año 606, fue el profeta Ezequiel, hermanos. Él por eso profetiza sobre algunos de los hijos de Josías. Hizo lo malo, Sedequías, ante los ojos de Jehová. Rodearon toda Jerusalén, hermanos. Ya ven que las ciudades eran amuralladas. Nadie podía entrar ni salir. Pero Sedequías, con todos sus hijos, decide salir, irse, hermanos, porque reinó 11 años. Lo pusieron. Y le dijeron, tienes que respetar el pacto, porque eso es lo que significa parte de su nombre. Y él rompió el pacto. No quiso someterse a Nabucodonosor, ni hacer lo que Dios había mandado. Y él, hermanos, se escapa con la familia real. Lo apresan los babilonios. ¿Y qué creen que le dijeron? Según la película y según la palabra de Dios, por última vez vas a ver a tus hijos. Y hermanos, qué precio tan duro pagó este padre Sedecías por no querer hacer la voluntad de nuestro Dios. Delante de él mataron a todos sus hijos y le dijeron, es lo último que vas a ver, porque le quemaron los ojos, hermano.
y quedó ciego para toda su vida. ¿Qué necesidad hay de llegar hasta esta situación por no hacer la voluntad de nuestro Dios? Por no cumplir con los mandamientos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Ese es el tercer hijo, hermanos, y es el tercer cerco, el más duro, el más difícil. Y es cuando se lo llevan, y ya los que vienen ya no son reyes de Judá, se acabaron. Fue el último rey del reino de Judá. Ahora se van a llamar gobernadores, como lo vemos aquí dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, hermano, esta es la triste historia de 3 reyes, hijos de un rey que fue un ejemplo. No quisieron seguir el ejemplo de su padre. Tomaron sus propias decisiones, como lo encontramos dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vemos, lo que dice aquí, la misma palabra de nuestro Dios, las mismas Escrituras. Voy a leer el siguiente párrafo, hermanos. Bueno, vamos a ver otra pregunta que se hizo durante la semana. Dice, uno de los últimos bueno, ahí le faltó reyes de Judá, solo duró 100 días en el reino. ¿Quién es? ¿Qué parentesco tenía con Josías? Hermanos, con Josías nos contestaron, no era su hijo, era su nieto. Y solo duró 100 días. ¿Cómo se llamó? Se llamó Joaquín. Y sí fue llevado ¿a dónde? A Babilonia. Y allí lo tuvieron, hermanos. Y 37 años después de que se lo llevaron cautivo a él, le perdonan la vida, lo sacan de la cárcel y le dan una pensión vitalicia de comer delante de ¿quién? Delante de los reyes. Pero fue el único. Todos los demás, hermanos, murieron por no querer hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Bueno, pues nuestra hermana María Urra está muy contenta, nuestra hermana está muy feliz porque dice que una hermana, María Leonor, que también es de Chile, nos está acompañando en esta mañana, mis hermanos. Mis hermanas, 2 hermanas de Chile están con nosotros. Sabemos, como decía nuestro hermano Daniel, lo difícil que es el horario de allá de Chile, ¿verdad? Y luego conectarse con nosotros que estamos acá en el Pacífico, hermanos, no es la misma hora del centro, pues más difícil se hace, pero les agradecemos y Dios les va a bendecir grandemente. Nuestra hermana Mirna Cabrera, desde Tlaquitenango, Morelos, nos manda un pasavoz. Nuestro hermano Jesús Palma, que en la tarde lo hemos de tener para que escuchemos a nuestro hermano predicador hablar la palabra de nuestro Dios. Nuestra hermana Mara León, de igual manera, hermanos, manda un saludo a toda la comunidad, a todos los hermanos que se conectan en esta plataforma. Mis hermanos, eso es lo que estamos viendo dentro de la misma Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice la Escritura? Conforme a este párrafo número 8. Párrafo número 8. Pues me voy a permitir leerlo, hermanos. Denme permiso de leerlo. Y el último se lo vamos a dejar a nuestro hermano Isaías Calderón. ¿Qué le parece, hermano Isaías Calderón? El último párrafo se lo dejamos. ¿Sí? Dice el párrafo número 8. Como podemos ver en la historia de estos hombres, comenzando con Josías, quien fue una persona de buen proceder, y la historia de sus hijos, que aunque fueron reyes y tuvieron una buena instrucción de sus padres, no siguieron el camino de Dios, podemos entender que cada uno recibirá el pago por sus obras, tal como lo dice la palabra de Dios. Y lo encontramos en Ezequiel 18:20, ¿verdad, hermanos? Que dice que el alma que pecare, esa morirá. El hijo no puede llevar el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Como lo vemos aquí, a través de la Escritura, hermanos, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Sí, hermanos. Y nuestra hermana Luz Gutiérrez Vidal está saludando, también está viendo el programa. No sé si también es de Chile. Hermanos, tenemos 3 hermanos de Chile, ¿sí? 3 hermanas de Chile. Nuestra hermana María Urra está invitando a hermanas y están conectados con nosotros, amados hermanos, viendo esta situación. Entonces, hermanos,
dice había un refrán, hermanos. Vamos, voy a leer Ezequiel, capítulo 18, verso 1. Dice así, Ezequiel 18:1. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel diciendo, los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Es decir, hermanos, los padres comieron los dulces y a los hijos se le pudrieron los dientes. Y usaban este refrán, hermanos, ¿sí? Usaban este refrán. Pero ¿qué está diciendo nuestro Dios? ¿Qué dice el verso 20? No es así. No pueden usar este refrán ustedes, ¿sí? Porque dice Dios, el que peca contra mí, ese va a morir, ¿sí? Ni el hijo puede pagar por el padre, ni el padre puede pagar por el hijo. ¿Por qué está sufriendo ese hijo? Por culpa del padre, porque fue muy malo. No, son las consecuencias. Hermano, imagínese ir en un carro y el padre que vaya bien tomado y lleve a su esposa, a sus hijos, y se mueren dos hijos, y se muere la mamá, y queda un hijo, y dice, ¿por qué Dios me castiga así? No, Dios no lo está castigando. Es la consecuencia de un acto de una persona irresponsable de ir al volante, hermanos, cuando va embriagada de vino. No puede reaccionar rápido, ¿sí? Pero no es Dios, hermano. Son las consecuencias de lo que se sufre, como Manasés. Dice aquí, segundo libro de los Reyes, hermano, perdón, segundo libro de las Crónicas que voy a leer. A la letra dice así, en segundo libro de las Crónicas. La lectura que tuvimos, hermanos, ¿sí? A través de la misma palabra de nuestro Dios. Dice segundo libro de las Crónicas, en este pasaje, en este verso, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. ...36, versículo 13... dice aquí: rebelóse a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de las gentes y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviándolos, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra el pueblo y que no hubo remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a cuchillo a sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. ¿Por qué, hermanos? Las consecuencias de lo que hicieron, como el abuelo de Josías. ¿Cómo se llamó, hermanos? Manasés. Derramó mucha sangre. Y por los pecados de Manasés los voy a castigar. Pero ellos también aquí está, hermanos. La consecuencia de lo que hizo Manasés, sí es cierto, ya él ya había muerto. Pero ellos, hermanos, ellos también llenaron la medida. También se burlaban de los profetas, los mataban. Hubo un rey que dice los comentarios, hermanos, un rey que fue el que aserró al profeta Isaías. Imagínense, hermanos, por decirle que tenían que hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Entonces, nadie va a decir, hermanos, ¿sí? Nadie va a decir de esa manera. Por ejemplo, el abuelo, malo, Manasés. El hijo, malo, el padre de Josías. Y el nieto, justo, rompió la cadena, como dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Eso a través de la escritura, a través de estos mismos versos que encontramos.
por medio de la palabra de nuestro Dios, hermano. Entonces, tuvieron buena instrucción, pero ¿qué encontramos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios, hermanos? Que el pecado no se hereda, ¿sí? Se heredan, o más bien se predica con el ejemplo, hermanos. Por eso nosotros como padres debemos de inculcar a nuestros hijos, debemos de enseñarles la palabra de nuestro Dios, debemos de ser ejemplos. Si nosotros oramos, nuestro hijo va a orar. Si nosotros leemos la Biblia solamente el sábado, el hijo va a sacar la Biblia el sábado. Si nosotros la leemos todos los días van a orar. ¿Cuántas veces no hemos ido a casas donde hay niños pequeñitos, hermano? Y dice el hermano, vamos a orar. Y los niños pequeñitos, hermanos, corren a llevar el velo a su mamá. ¿Por qué lo hacen? Porque ven que su mamá se pone el velo, como lo vemos aquí dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios, ¿sí? Así que si hay alguna situación, hermanos, porque este refrán en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo seguía. ¿Se acuerdan que en los tiempos de Cristo, en Juan capítulo 9, estaba un hombre ciego desde el nacimiento? Y van los discípulos y le dicen a Jesús, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué? Porque se tenía la creencia de que si el padre era malo, el hijo que tenía que pagar. No, los pecados no se heredan. Se dan, hermano, las consecuencias, nada más. Pero aquí tenemos, por ejemplo, a Josías, no vio ningún mal. Joacás, Joacín, Joaquín, Sedecías, vieron el mal, como lo encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios, dentro de las escrituras, porque ellos lo provocaron, porque ellos hicieron lo malo, porque ellos no caminaron de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, muchísimos años, más de 600 años después, aún en los días de Cristo se creía todo esto, ¿sí? Que si existía lo que la gente llama hoy pecado original. ¿Quién pecó? No, nadie dice, ni este pecó, ni sus padres pecaron. ¿Es para qué? Para que se muestre la obra de nuestro Dios, la obra de nuestro Padre Celestial, como lo encontramos dentro de la misma escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. No sé si ustedes se acuerdan, hermanos, pero hay un hermano cristiano que se llama Nick. ¿Sí lo han visto, hermano? No tiene brazos, no tiene piernas y solamente tiene una alita famosa que le llama. Y él predica la palabra de Dios, predica las escrituras, da conferencias, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, si en algo viene en un hijo, a veces son por las taras, por la deficiencia de los padres, de que no se cuidan, de tener relaciones sexuales con cualquier persona y pescan una enfermedad venérea. ¿Y en quién viene a recaer? En el hijo. Pero es la consecuencia, no es que le pase el pecado de lo que hizo el padre, o que el hijo diga, es que el padre fue así, el hijo tiene que ser así. No, de ninguna manera, hermanos. Y esto es porque se tenía esa situación, aún en los días de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y le dijo, no, ni este ni sus padres pecaron. Es para que se muestre la gloria de Dios y el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vemos a través de la Escritura que le devolvió la vista, ¿sí? Porque se ha tenido este concepto por lo que dice el último párrafo, amados hermanos. El último párrafo dice así, hermano David, ¿me puede ayudar? Ay, perdón, hermano Isaías Calderón, híjole, hasta parecen hermanos, hermano Isaías Calderón, el último párrafo, hermano, por favor. Sí, bueno, dice así, amados hermanos, no podemos tomar el comportamiento de otras personas, inclusive si fueren padres o hijos, para excusarnos sobre nuestras obras, ya que cada uno de nosotros será justificado de acuerdo con la forma en que nos hemos conducido en la vida. Y lo que nos menciona pues, Romanos, ¿no? 2:3, que no los oidores de la ley son los hacedores, sino el que cumple es el que hace la voluntad de nuestro Dios. Entonces, realmente eso es lo que se está analizando ahorita, ¿verdad? En la parte en la que pues, los hijos
Si fuera ahora sí que hereditario, así de esta manera, como si estuviese nombrando, si fuera el caso, que los hijos de Josías hubiesen aprendido pues y hacer el bien, ¿no? Y aparte también, como lo mencionaba usted, cuando él toma, que se hace rey, pues rompe esa línea que venía, ¿no? De pecado y pecado. Él también lo hubiera tomado así, hubiera dicho, bueno, así como fue mi abuelo y mi padre, pues yo también. Pero él dice, no, pues yo quiero cambiar las cosas, ¿no? Yo quiero ser diferente. Y empieza a quitar todo lo que era, pues los sacrificados, los ídolos. Entonces cambia la parte, nada más que sus hijos no lo toman de esta manera y ellos pues toman otro camino del abuelo y todo eso. Obviamente cada acción pues tiene una reacción, ¿no? Nuestro Dios dice a lo que vemos, aún con todo lo que estamos viendo ahorita, pues se muestra misericordioso, ¿no? Porque él decía, bueno, pues hay que darle la oportunidad, ¿no? Ok, están haciendo esto, yo les mando para que se alineen, ellos no quieren, pues entonces no dejan a otra cosa, ¿no? Pero no se podrá decir que Dios no usó con ellos de amor y misericordia. Sin embargo, pues ellos no lo quisieron aceptar, no quisieron ver la parte en la que Él les estaba hablando y que estaba poniendo la parte, el perdonarles, ¿no? El perdonar todo lo que habían hecho para que cambiaran. Pero sin embargo ellos, pues es como que dijeron, no queremos seguir arrodillándonos ante estos ídolos, haciendo esto, haciendo aquello. Entonces escogieron más los deseos de la carne que la parte espiritual. Y es por eso que nuestro Dios los castiga, porque después de haberles hablado, no ve un buen comportamiento de ellos. Entonces, por ello es que viene la consecuencia, que es lo que ahora pues estamos observando, ¿no? Dios nos ha enviado al mundo también el perdón y el amor a través de Cristo. Y cuando le llegas a hablarle a la persona de este cambio, muchos lo rechazan. Entonces no se podrá decir el día de mañana que Cristo se dio solamente para los judíos, sino que la palabra expresamente es para toda la humanidad. Y así la humanidad no lo quiere aceptar, no lo quiere tomar, pues ya será su propia decisión, ¿no? Pero no habrá el decir, no, a mí nunca me diste una oportunidad, nunca me diste de ese amor, de esa misericordia, se lo diste a ellos. No, sino que hoy estamos viendo esta parte. Es nada más un poco. Gracias, pasa vos. Pasa vos, hermano. Gracias, hermano. Y miren aquí ponemos estos textos, ¿verdad? Deuteronomio 24:16, lo dice la ley de nuestro Dios. Ezequiel 18:20, que es el que estamos manejando. Y el último texto para pasar a nuestro cuestionario, hermanos, donde también se cuestiona esto y nos preguntan mucho, ¿verdad? Dice, un mandamiento de nuestro Dios dado por él, Éxodo capítulo 20, verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Hermanos, no es que choquen los textos de Ezequiel con el mandamiento, el segundo mandamiento que encontramos, ¿verdad? Dentro de las Sagradas Escrituras. No, hermanos. Lo que encontramos es que Dios dice, del que me aborrece. Y bien lo dijo nuestro hermano Isaías. Josías rompió la cadena del abuelo y de su padre. Él la rompió por iniciativa propia. Él dijo, no, yo no quiero idolatría. Soy el rey, soy la autoridad y voy a desechar todo eso. Por eso nunca salió un rey como él, dice aquí. Mas los hijos no quisieron seguir el ejemplo. Ahora, ¿qué dice aquí el mandamiento que encontramos aquí dentro de aquí de la misma palabra de nuestro Dios, hermanos? ¿Qué encontramos aquí a través de la Escritura? Cuando dice visita, se entiende que Dios supervisa, ¿sí? Las acciones de todas las personas. Y castiga, pero ¿a quién? Al que le aborrece, hermanos. Al que no quiere nada de Dios. Al que no quiere guardar sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, como hoy este día santo, que es dedicado única y exclusivamente para hacer la voluntad de nuestro Dios. Y yo les agradezco a todos mis hermanos, que estemos todos, hermanos, haciendo y procurando hacer la voluntad de ¿quién? De nuestro Dios,
de nuestro Padre Celestial, como lo encontramos dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Y efectivamente, no es culpa de nuestros padres las conductas que nosotros tomamos. Somos nosotros los que tomamos nuestras propias decisiones, como lo encontramos aquí mismo en la Escritura, en la misma palabra de nuestro Dios. La conclusión, lean a ustedes mismos, hermanos. Ser conscientes, ser padre implica enseñar, y eso es cierto, dar buen ejemplo, ¿sí? Esperamos que nuestros hijos den frutos buenos, ya que lógicamente tienen que recibir una enseñanza muy diferente, ¿verdad? Hermanos, a lo que hay lejos de nuestro Dios. Entonces, todo esto encontramos muy importante para nosotros. Compromiso para ser practicado. En casa debemos escudriñar en familia la palabra de nuestro Dios, las historias que en ellas encontramos, para que seamos, ¿qué? Insistentes, cuidadosos en el trato, amor, respeto y temor a Dios, para que, hermanos, nuestro Dios en nuestra vida, aún como hijos, formemos buenas personas que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Recuerda, hermana, hermano, la iglesia de Dios es la consagración que aún pese a lo que está pasando, hermanos, sigue llevando las leyes de nuestro Dios a cabo, compartiendo en familia los servicios a nuestro Dios, para que estemos firmes, para que vean nuestros niños, para que ellos lo platiquen lo que pasó en el 2020, lo que está pasando en el 2021 con la pandemia. Pero nunca nadie nos va a decir, hermano, a esta generación que se interrumpieron los servicios por eso que está pasando. Esta es la prueba de que estamos hablando la bendita palabra de nuestro Dios. Paso al cuestionario, mis hermanos. Dice la pregunta número 1. ¿Qué expresa la palabra de Dios acerca del comportamiento del rey Josías? Pues, hermanos, qué bonito testimonio, y viene de parte del Creador, de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Nunca hubo ni se levantó uno como él. Dice aquí, a través de la Escritura. Bueno, nuestra hermana Mari Flores, efectivamente, un hombre recto, perfecto, hermano, amaba profundamente a nuestro Dios. Gracias. Pregunta número 2. Cuando el rey Josías muere, ¿quién de los profetas resintió esta pérdida y cómo la manifestó? Ya lo vimos, ¿verdad, hermanos? Dice aquí que fue Jeremías. Un lamento, hermanos, que lo puede usted encontrar en el libro de las Lamentaciones y en Segunda de Crónicas, ¿sí? Cantos que se han hecho populares en Israel y están escritos en el libro de las Lamentaciones. Nuestro hermano David Calderón nos dice, Romanos 1:18, porque manifiesta la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Así que, hermanos, mucho cuidado, porque nosotros cuando vemos ¿cómo le dicen? Un recipiente con agua y lo tocamos tantito y se ven como ondas, hermanos, que van caminando. Ese es el efecto que vamos a dejar nosotros en las próximas generaciones. Nuestra hermana María Urra, Jeremías, efectivamente, hermana, fue Jeremías. Pregunta número 3. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Josías que fue rey de Judá y cuánto tiempo reinó? ¿Qué pusieron, hermanos? Joacás o Sayún. ¿Cuánto tiempo duró? Solamente 3 meses, ¿verdad? 4. ¿Cómo se llamó el segundo hijo de Josías que fue rey de Judá y cuánto tiempo reinó? Joacín o Eliacín, y reinó 11 años, desde el 610 al 599, que fue el segundo cerco, hermanos. ¿Sí? 5. ¿Cómo se llamó el tercer hijo de Josías que fue rey de Judá y cuánto tiempo reinó? Se llamó Sedecías o Matanías. Reinó 11 años y fue del 599 del segundo cerco hasta el tercer cerco en el año 588, al que le mataron enfrente de él a sus hijos y a él lo dejaron ciego para toda su vida por no querer hacer la voluntad de nuestro Dios. Y la pregunta 6, ¿en qué año tuvieron lugar los 3 cercos de Babilonia sobre Jerusalén? Uno en el 606, otro en el 606, hermanos, con Joacín, 599, y en el 588 con Sedecías, el último rey del reino de Judá. 7. En una situación donde los hijos cometen faltas o pecados, esto se le imputa a los padres. Esto se le imputa a los padres. Si la situación fuera lo contrario, donde los padres cometen falta, esto se le imputa a los hijos.
por lo que leímos en Ezequiel 18:20, hermano, no, ¿verdad? Ni el hijo paga por su padre, ni el padre paga por su hijo. Cada quien lo que haga, la decisión que tome, hermano, es lo que va a pagar. Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, hermanos.